Muy buenas tardes, queridas estudiantes. Empezamos la clase del día de hoy, el miércoles 13 de mayo de 2020. Lo que quisiera hoy día repasar de manera rápida antes de hacer la práctica es algunos conceptos que tal vez no quedaron claros en la clase de ayer. Entonces vamos a ver esas formas de paisaje de origen glaciar, las características de un glaciar, los tipos de glaciares, las partes y cuáles son las formas de origen glaciar. Aquí puse una foto de un iceberg porque es una importante formación que deriva de los glaciares, de los casquetes polares. Y lo que es interesante, como todas ustedes saben, el agua es uno de los pocos elementos que al pasar al estado sólido aumentan su volumen. Entonces, como aumentan su volumen, disminuye su densidad. Entonces, es importante, bueno, y si no, pregunten a los pasajeros del Titanic. Entonces, debido a ese aumento del volumen y reducción de la masa, por ende, entonces queda hundido el iceberg. Entonces, el 90% del iceberg queda hundido y solo el 10% queda afuera. El iceberg, como vamos a ver, son los desprendimientos de los grandes glaciares, de los casquetes polares principalmente. Bueno, parte de las imágenes, como siempre estamos utilizando el apoyo de la guía del ingeniero Galopo. Aquí yo creo que ayer nos faltó poner un concepto claro. ¿Qué es un glaciar? Lo que nos preguntaba ayer Ariel, es una masa de hielo acumulada. Y aquí me baso en la RAE, pero bueno, está también en los glosarios geomorfológicos. Entonces, glaciar es un sustantivo, entonces es una masa de hielo. Bueno, puede ser en montañas y tiene un movimiento lento. Entonces, a pesar de que el hielo sabemos que es un sólido, se comporta más bien como un líquido muy denso. Entonces, no hay que confundir el término glaciar, que es esa masa de hielo acumulada, con el adjetivo glacial, con L, que es frío, ¿no? El frío glacial. Pero puedo decir los glaciares más importantes de la cordillera oriental de Bolivia. Y acuérdense cuáles son los agentes geológicos externos. La clase pasada yo les hincapié en los agentes geológicos internos, estructurales, y hemos visto que eran los movimientos tectónicos y volcánicos. Y siempre dentro de la geomorfología tenemos que ver que es ese proceso del equilibrio entre la agradación y la degradación. La degradación es la erosión, luego existe un transporte y la sedimentación, que es la agradación. Ayer hemos visto también y hemos visto unos videitos que los glaciares se forman por la acumulación y compactación de la nieve. Entonces, y también es importante siempre tener muy presente, como hemos visto ese último videito de ayer, que los glaciares se mueven. A pesar de que nosotros mirando pareciera que no, pero sí son como masas que fluyen. Y tanto fluyen que pueden formar valles por el medio de las montañas. Actualmente el 10% de la superficie es glaciar, pero hemos visto que hace 18.000 años, en la última era glacial, era una gran porción de la superficie terrestre que estaba cubierta por glaciares. Ahí está un glaciar de montaña, espero que todas conozcan, si no conocen, ese es el Illimani, en La Paz, en la Cordillera Real, ese es el Pico Sur, la cumbre más alta del Illimani, una montaña emblemática para nosotros los bolivianos. Pero existen diferentes tipos de glaciares, el de montaña, como eso de aquí, del Illiampu, también en la cordillera real de los Andes, dentro de la cordillera oriental. Ayer hemos visto también que dentro de la cordillera oriental tengo varias cordilleras o subcordilleras ahí dentro de esa gran cadena montañosa. Y los inlandsis o los casquetes polar o también conocido como calotas de hielo polar. Entonces aquí les presento el casquete polar sur, que es el más grande,
Pero en el hemisferio norte, en el Ártico, sabemos también que toda esa parte al norte de Canadá y todo eso, y todo el polo norte también es un gran casquete polar. Y lo que les decía, de esos grandes casquetes son donde se desprenden después los icebergs. Y hay un tipo más de glaciar que son los de pie de monte. Ayer también hicimos hincapié en el que era el pie de monte, cuál era esa formación o esa geoforma. Entonces, imagínense ustedes en el sur de Argentina y Chile o en el norte de Canadá, donde son zonas boreales y polares, existe una cantidad de glaciares. Entonces, los glaciares llegan hasta el mar y todo el pie de monte se cubre de glaciares también. Entonces, esos glaciares de pie de monte o escandinavos, porque son los que se ubican ahí en Escandinavia, en Islandia, Groenlandia, Alaska, pero también hay en el sur de Argentina. Las partes del glaciar, ya habíamos visto también ayer, donde se acumula, que generalmente lo que hemos visto son los discos glaciares, la zona donde se ablasa, donde se va, dan los procesos de función, evaporación y donde hay el movimiento del glaciar, las grietas y las morrenas que son formadas por el desplazamiento del glaciar, como hemos visto, como si fuera una topadora. Al ir raspando el glaciar, existe justamente ese fenómeno que se llama abrasión, que es el pulido de la superficie donde va. Les decía también ayer, traje ahí a la Cato una piedra chiquita donde uno puede ver esas estrías que se llaman, que vean ustedes del poder del glaciar, tanto el hielo como las rocas que van en el fondo van puliendo todo el terreno y quedan esas eh, evidencias que son las estrías por el movimiento de abrasión. Entonces aquí ven ustedes, nosotros tenemos glaciares de montaña, además de montaña tropicales, pero en las latitudes más boreales y polares ven ustedes hay unos glaciares realmente espectaculares. Y acuérdense que muchos los glaciares, por ejemplo, de los casquetes polares son desiertos, verdaderos desiertos de hielo. Llueve muy poco y lo poco que llueve se convierte en hielo. Ayer hemos empezado a ver las formas glaciales también en base a las diapositivas del ingeniero Galopo. Hemos visto que la artesa nada más es que el valle glaciar, las aristas, los circos donde se acumula la nieve y los lagos glaciares o los TARN, T-A-R-N. Como siempre en geomorfología hemos dicho, uno tiene que poder abstraerse a lo que pasó en el pasado para poder interpretar el paisaje como está ahora. Entonces, un paisaje en la era glacial con los glaciares secundarios, el principal, en plena expansión, y después que retrayeron, lo que quedan esas aristas, los lagos de Circo o Tarn o lagos glaciares, que pueden ser en Rosario, los valles colgados, hemos visto que estaban al mismo nivel, después quedan ahí separados. Muchas veces tiene una cascada, porque justamente la forma de la artesa o valle glaciar es de U, y generalmente las orillas son bastante inclinadas, como pueden ver, en formato de U. Las morrenas glaciares, ayer hemos visto varios ejemplos en las diferentes cordilleras, y más o menos ya tenemos ubicadas. Aquí está, ese era un del ejemplo que hemos visto y de cómo formanse las morrenas. Y aquí lo que aumenté fue ese glosario de términos de geoforma. La mayoría de ellos son del Daniel Hernández, igual que muchas de las imágenes, pero hay muchas que yo puse también. Entonces, el círculo glaciar, ¿qué es? Una depresión en forma circular, que ya sabemos que es donde se acumula la nieve, una zona de acumulación generalmente ahí arriba en la cabecera del valle. Las lagunas glaciares son esas depresiones que quedan en el fondo del glaciar y que generalmente ahora ya están ocupadas por agua. Los horns o cuernos, que son esas crestas angulosas o picos de las montañas. Ayer también hemos visto el Condoriri, que es casi una pirámide.
Bueno, la Artesa o valle son esos valles en forma de U, con las paredes casi verticales y con el fondo amplio y generalmente semiplano por el avance de esa enorme lengua de hielo. Los drumlins son esas colinas como la que hemos visto ahí en nuestra zona en Tiraque, justo ahí en Birbini, son conocidas como esas espaldas de ballena. Esos drumlins son cuando el glaciar va avanzando, a veces encuentra una protuberancia en el terreno que no puede raspar ni nivelar, entonces las piedras empiezan a ir acumulando y como avanza el glaciar, forman una columna. Entonces, como una loma alargada, y eso se llaman los drumlins. Los cantos aborregados son también esos bloques irregulares que quedan abajo y que el hielo no pudo pulir y que se quedó ahí al medio. Entonces quedan como borregos, como si fueran ovejitas sembradas en el paisaje. Los depósitos de origen glaciar, o TILs, que vamos a ver ahí también, son ese material heterométrico que hemos visto y que aparece en grandes dimensiones en el terreno y a veces como el hielo va llevando esos bloques que por fractura los arranca y lleva, entonces los dejas a veces ahí en el medio del valle glaciar, unos grandes bloques de piedra que se llaman bloques erráticos, que se quedan depositados ahí en el medio del valle, que estaban bien en la matriz del hielo o arriba del hielo del glaciar, de la lengua, o abajo y después quedan ahí. Las morrenas glaciares, ya hemos visto, es ese material que transporta también completamente heterométrico. Y que tenemos las del fin, hasta donde llega, las terminales, las del costado y las que arrastra el glaciar por el fondo. El esker son esos depósitos de grava y arena que se dejan ahí abajo en la base de las corrientes subglaciales. Y generalmente ustedes han visto en el videito ese que hemos visto ayer que por debajo del glaciar fluye agua. Esa agua que fluye ahí por debajo a veces forma túneles, verdaderos ríos subterráneos por debajo. Y ese material que va arrastrando por esos túneles con agua son los que forman después cuando el glaciar retrocede, dejan esas formaciones que son también alargadas, que son los eskers. Ayer hemos visto ahí justamente en la cordillera de Ullaulla, de Apolobamba, perdón, en el Parque Nacional de Ullaulla, el Came, que son esos montículos formados por esos derrubios de arena y grava, o sea, ya está en la parte más periglacial, entonces por ende material más fino por ahí. Y el Ketle son esas depresiones, entonces imagínense cuando deja por detrás el glaciar todos esos depósitos de sedimentos, ahí en el medio también quedan hielo atrapado. Y ese hielo al derretir es que hace esas depresioncitas y generalmente se están rellenadas de agua. Entonces son esos Ketle leques. Entonces los lagos Ketle, cuando están con agua o cuando es solo la depresión seca, es solo Ketle. Y las montículos que quedan alrededor son los Kame. El til, ayer hemos visto también es esas pilas. Bueno, en realidad las morrenas están constituidas por til. Vamos a ver, es ese arrastre de material muy heterométrico que quedan después que el glaciar se retira. Y las barbas son esas formaciones de cuando principalmente están los lagos glaciares y los deltas, donde hay una sedimentación diferenciada. Por ejemplo, en verano, cuando derriten el hielo, esa agua arrastra material más grueso y deposita en el fondo de los lagos. Y cuando es invierno, que hay menos deshielo, solo partículas finas. Entonces, vamos a ver, queda como unas capas y esos son las barbas glaciares. Ahora unos ejemplos, el horn o cuerno. Ahí hemos visto el condoriri, que es ese es un cuerno, aquí está otro cuerno.
Eso es en la Cordillera Real, al lado del Huayna Potosí. Ese es un disco glaciar, ven a esa hondonada semicircular, donde, Bonder, una pregunta. dígame, Eso de los horns, de los cuernos, ¿cómo? O sea, los identificamos porque son puntas y ya no, pero, o sea, digamos, solo son los más altos. O sea, ¿existe alguna altura determinada para identificarlos o no, todas las puntas son no, cuernos? todos los cuernos, porque en realidad acuérdense cuando hemos visto también en edafología, una de los meteorismos era la gelifracción, que es, por ejemplo, imagínense ustedes aquí está esto, entonces la nieve se empieza a acumular en las grietas, eso después se vuelve hielo y empuja, empieza a fracturar la piedra. Entonces, ¿dónde forman esas grandes pirámides? Por la acción de la gelifracción. El hielo que se va metiendo por las grietas se empieza a acumular, como el hielo se dilata, va dilatando y va rompiendo. Entonces, lo único que diferencia los horns, los cuernos, es, como dices, Anaí, es solo que veo que es como un cuerno. Esa es la única diferencia. Como es un rasgo del paisaje, como ustedes ven aquí, que es tan bonito, tan increíble, entonces lo pusieron un nombre. ¿Ya? Ya, gracias. El disco glacial, esa depresión circular donde en la época glaciación o bueno, o ahora como es alto, la nieve se empieza a acumular y es una depresión circular y después cuando el hielo desaparece se forman las lagunas glaciares. Una típica artesa o valle glaciar en forma de U, con las paredes bien empinadas, con pendientes de casi 70% o incluso más, y esa base que es medio como formato de U. Entonces, esos valles obviamente se empezaron a formar de manera fluvial por el agua. Entonces, en los periodos glaciares hay un modelado que es netamente glaciar y después de la deglaciación, principalmente en las partes más bajas, donde ya no hay para nada y no hay nieve siquiera, de nuevo el modelado fluvial hace, predomina en el paisaje. Aquí está, esa es una de esas rocas que podemos ver cuando uno sube aquí en la cordillera, es muy común. Uno está caminando y ve esas enormes rocas, como les digo, a veces de tamaño de casas que están en el medio. Entonces eso es lo que es un bloque errático. Entonces imagínense ustedes, ese es un valle, una artesa en forma de U. Estos son todos los til glaciales, vean diferentes tamaños. Y ves por otra, uno encuentra estos bloques erráticos justamente de la gelifracción de la roca ahí arriba y después se quedan abandonados en el medio del valle. Esa es una de las lomitas esas, los cames, que están en la parte periglacial, que son esos depósitos ya más de grava y arena que están en la parte más terminal de todo el paisaje glacial. Aquí está, ese es justamente lo que veíamos ayer en Apolobamba, en la cordillera. Aquí están los quetles, que nada más son que esas bolsas de hielo que quedaron atrapadas en el medio del sedimento, que se derriten, entonces causan o forman una depresión que puede estar seca como estas, o semisecándose, o bueno, aquí hay más secas, y las lomitas que se van formando, que son los cames. Y aquí está, esa es la barba, lo que les decía. Debido a la sedimentación diferenciada por la época de verano en invierno, son diferentes tipos de materiales que van depositando en las lagunas glaciares. Eso después por el peso se vuelven rocas sedimentarias y uno puede encontrar, por ejemplo, en zonas muy bajas, esos tipos de formación que son barbas de
lagos glaciares. Y el til o glaciar o el depósito glaciar es eso. Vean ustedes, hay diferentes tamaños de roca, diferentes clases de arena, limo, arcilla. Y además, otra cosa que es muy clásico del til es que son rocas, por ejemplo, de diferentes formaciones geológicas. ¿Por qué? Porque en realidad esas rocas han sido fracturadas y arrastradas desde aquí de arriba. Y cuando llegan aquí son diferentes formaciones geológicas, o sea, puedo encontrar areniscas, puedo encontrar cuarcitas aquí en el medio. Y ese es donde estamos trabajando, que es ahí en Tiraque. Ese es un til fluvio glaciar. Entonces, ven ustedes, hay rocas de todo el tamaño, tipo, los bloques son generalmente angulares o un poquito redondeados, pero no como las terrazas aluviales que son todo bolones, todas piedras redondas. Entonces aquí tengo diferente tamaño de piedra, de sedimentos. Bueno, acuérdense que aquí también hay un factor de erosión durante varios siglos, entonces quedan obviamente aflorando las partes más gordas porque las más chicas ya se lavó por el viento o por la lluvia. Bueno, eso era lo que quería complementar de ayer. No sé si tienen preguntas o dudas. Entonces espero, Ariel, que tus preguntas de ayer ya estén más claras y para las demás igual. Sí, Vander. Vander, una duda. Dígame. No sé si sea un ejemplo, no sé si me estoy confundiendo, pero a la subida a Pairumani hay parecido a lo que mostraste, Tiraque, que hay un montón de rocas de diferentes tamaños. Sí, entonces hay que ver si son o bien, depende dónde está. ¿No ves? Porque, bueno, subiendo a Pairumani, depende a qué altura de Pairumani, Carla. Ahí de O la... sea, es para ir a la cascada, creo, o sea, la subida. Hay un sí. montón de rocas. No, ahí más son lo que se llama derrubios de ladera. Entonces, en la ladera por gravedad, entonces van derrumbándose la ladera. Entonces, eso hay que ver si son muy aquí abajo y generalmente ahí no son tan heterométricos, digamos, no es tanto, se ve bien que es más parte de la roca madre mismo que está ahí en el medio y no es más bien como el til, donde tengo diferentes rocas, diferentes tipos de roca. Ese es principalmente lo que te puede orientar para poder diferenciar si es un derrubio de ladera, donde sí puede haber bloques heterométricos, pero todos son de la misma roca, de la roca madre. En cambio, cuando es un til glacial, es heterométrico. Además, a veces son un poquito más redondeados los bordes, porque sí hay cierto arrastre, poco, pero hay. Y son diferentes tipos de roca. Ahí es donde podrías diferenciarlo. Y ahí abajo que yo me acuerdo de la cascada, no, son derrubios de ladera nomás. Además, ahí en Pairumani no se sube mucho. Más arriba, sí, ahí hay una morrena espectacular. No sé, porque por ahí uno sube al Tunari también. No sé si ustedes subieron alguna vez. Y ahí arriba sí hay unos valles glaciares y hay esos bloques ahí abandonados, hay las morrenas enormes, pero ahí abajo no. Más preguntas, dudas. Oh, pero si tenemos aquí, vamos a compartir. Entonces, un poco yo quería que ustedes vean las lagunas glaciares. Es impresionante. Bueno, ahora aquí ya no es muy alto, es 4.300, pero todo eso en las eras glaciares, todo eso eran glaciares
porque aquí ven las morrenas que tengo aquí, ni hablar aquí, y si vamos un poquito abajo, justamente a lo que veíamos, pero vean ustedes la cantidad de lagunas que tenemos. Lo que nos dice lo que nos dice Carla es justamente aquí. Esta es la granja de Pairumani. Uno sube aquí, empieza, aquí está. ¿Han ido ahí alguna vez, chicas? Bueno, la Carla sí, obviamente. Aquí es donde tiene aquí tenía su hidroeléctrica, el Patiño, y de aquí uno empieza a caminar, caminar, llega aquí. Aquí uno tiene que pasar por el costado, bueno, aquí está el túnel y aquí es la cascada. Entonces, toda esa zona no, lo que tenemos más bien, si vemos que es las piedras, caras, ven, es de un abanico. ¿Y dónde voy a encontrar las morrenas? Aquí arriba. Estos sí son grandes valles glaciares. Ven que tendría que subir más aquí todavía. Todo eso, aquí está el Tunari, ese es un enorme valle glacial con sus lagunitas. Aquí hay la morrena, pero ya aquí abajo no. Y ya, Carla, y ya, chicas. Sí, van largas. Entonces, un poco es eso. Vean ustedes lo que es atípico de la cordillera, ese gran pedazote que tenemos aquí, que en cambio en La Paz es mucho más grande. Y vean ustedes que aquí es la cantidad de lagunas, son miles. Vean aquí, todos esos son lagunas glaciares. Entonces, esas zonas que son ahora un poquito más bajas, que ya no tienen glaciares como tal, pero tienen todas las huellas del paisaje glacial. Ven, aquí hay morrenitas también. Y todas las cicatrices de lagunas. Y hoy día, justo para preparar la clase, me he pasado al lado del Perú, porque aquí también ellos tienen, vean ustedes, aquí donde es más bajo, un poco parecido a lo de Cochabamba, vean ustedes la cantidad de lagunas glaciares. Muy bien, entonces ustedes ya pueden empezar a trabajar, escoger su pequeña porción de glaciar. Aquí he hecho unos ejemplitos para que ustedes vean, por ejemplo, ¿qué son estos? Chicas, bueno, ese es el glaciar actual, obviamente. Si vamos más abajo, sus grandes morrenas aquí abajo. Bueno, justo es esa donde les saqué la imagen de las lagunitas y las lomitas. Pero, ¿qué son esas formaciones de aquí? ¿Qué geoforma glacial son esas dos? Ya pues, si es de eso estamos hablando ahora. Lagunas glaciares. Disco. Claro, y el Sí. disco es perfecto. Antes aquí era el disco y ahora son lagunas glaciales. Entonces he dicho, bueno, haremos aquí entonces un corte y veremos si realmente es como nos dice, que hacen cuencos. Efectivamente, vean dónde es la laguna glaciar ahora o la tarn. Antes era un disco glaciar. Si me voy al otro lado, también. Entonces también esas técnicas que hemos estado utilizando nos ayuda. También si tengo dudas, haré nomás mi perfilito. Aquí ven ustedes ese valle glaciar tan espectacular que tenemos, que termina aquí abajo en Pelechuco. Entonces ven enormes las... ¿Cómo sé que es un valle? Bueno, podemos ver. Puedo ver ese chiquito que está aquí y digo, no, vamos a ver si realmente tiene un perfil de valle glaciar. Y había tenido en U. Claro, como hice un corte tan chiquito, parece que no es tan íngreme, pero vean ustedes, 67, 75% de pendiente.
Entonces, esa es una forma de U, como lo corté, y todo en la naturaleza y en geomorfología depende de la escala. Pues pareciera que no es tanto, pero vean ustedes, tengo 70 hasta 75% dependiente. Ya, ¿cómo hago para ver mejor? Aquí tengo unos valles glaciares más impresionantes. Aquí corto uno, aquí corto otro y aquí corto otro y me bajo aquí ya los yungas. Veremos si se ve bien. Entonces, justamente lo que decíamos, bueno, estoy aquí en los yungas, pero si subo, aquí tengo mi primer valle glaciar, vean, en U. 66% dependiente, parece que no es tanto, pero es un montón. Aquí vengo, ahí la lagunita o Tarn, que aquí era un disco, vean ustedes, puedo ver bien la cuenquita, la cubetita. Vengo aquí otro valle glaciar en forma de U, que llego a tener hasta 68% dependiente, y ese que estamos viendo antes, el con 75%, otro valle glaciar. Muy bien, entonces ahora la tarea de ustedes es justamente seguir la guía. ¿Qué dice la guía? Vean